Adelante. Aquí hay 3 lugares adelante. Acá hay también sillas de este lado izquierdo. Quiero pedirles que me escuchen un motivo de oración. Si bien es cierto, es un motivo personal, pierde un poco de esa situación individual por lo que voy a mencionarles. Creo que todos ustedes saben, o por lo menos la mayoría sabe, que mi hijo es Alfredo Javier, es pastor acá en la ciudad de Brownsville, en la iglesia Veraca. Bueno, a partir del día viernes, antier, el pastor principal dejó de ser el pastor de Veraca y se queda mi hijo Alfredo solo al frente de la iglesia. Entonces yo les pido que oren por él. Varias de sus ovejas, es literal lo que voy a decir, lo cargaron cuando era bebé. Le enseñaron sus maestras, sus maestros, y ahora son sus ovejas todos ellos. Entonces oren por Alfredo Javier, por favor. Y él me dijo ayer, pues voy a estar requiriendo de ti, ¿sí? El consejo, el apoyo, el respaldo, pero oren por él. ¿Sí van a orar por él? Gracias, gracias. El próximo jueves estamos en la frontera y si bien es cierto, en la mayoría de nuestro país no se celebra, no se tiene esta fecha como importante, pero el próximo jueves es el Día de Acción de Gracias. Y desde que yo vivo en la frontera, pues participo. Entonces el próximo miércoles, que es Día de Oración, vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias acá. Si usted quiere venir, bienvenido, bienvenida. La reunión es a las 7 de la noche, tendremos oración y quienes estemos aquí compartiremos una cena. Que Dios nos bendiga. Si alguien tiene alguna pregunta, no está la hermana Cristina, ni está la hermana Norma, pero ellas dos tienen respuestas a cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor. Y no es evadir, pero no me pregunten a mí porque mi respuesta será no sé. Solamente sé que el miércoles en la reunión de oración terminamos cenando juntos en acción de gracias. Y obviamente nuestra reunión de oración será sobre gracias. Gracias a Dios. Amén. Así que si se apunta, apúntese. No así, sino así. Estar acá. Hace 2 semanas compartimos el libro de Abdías. Hablamos de los enemigos, pero hablamos de la victoria, de las promesas y de la salvación que hay en Cristo Jesús. Hace 8 días el hermano Pablo habló de la carta de Pablo a Filemón. Abdías tiene un solo capítulo, Filemón es un solo capítulo, y en esa carta el hermano Pablo nos hizo, bueno, el Señor a través del hermano Pablo Chávez nos hizo un desafío bárbaro. Porque habiéndonos hablado de la gracia sobre gracia, nos desafió y nos dijo, ¿quiénes vamos a abrir nuestra casa para abrir una célula y compartir de gracia lo que hemos recibido de gracia? Parece mentira, pero como la carta de Pablo a Filemón, en donde se está rescatando la vida de Onésimo y se está restaurando la vida de Onésimo y se está reintegrando la vida de Onésimo, Pablo confronta, Pablo el escritor a través de Pablo el predicador, y nos llamó a considerar seriamente el hecho de que lo que hemos recibido de gracia hay que dar de gracia. Algunas personas piensan que el pastor
tiene que ir y presionar. Abre tu casa, ándale, abre tu casa. Y yo creo que no es así. Yo creo que es convertido y convencido de mi fe y de la gracia de Dios. Yo abro mi casa por unas semanas, 10 semanas, para tener una célula. Excelente. Y entonces tú, tendrás nada más que hacer el favor de comunicarlo. Si tú lo vas a abrir los viernes o los miércoles, los miércoles te pediría que no, a menos que sea en la tarde, porque yo creo que debemos seguir teniendo los cultos de oración a partir de las 7 de la tarde. Pero si es más temprano, yo estoy dispuesto a estar ahí. Y sé que habría otros hermanos o hermanas dispuestos a estar ahí para dirigir la célula. La célula tiene 3 enfoques. Los 3 son importantes. El primero que menciono es capacitar a quienes estén ahí a cómo dirigir una célula. Y la capacitación es práctica. El segundo enfoque es evangelístico. Vamos a compartir el evangelio con vecinos, amistades, parientes, amigos, compañeros, etc. Porque hay personas, como dijo el hermano Pablo, el predicador, que hay personas que no van a venir al tema, que no quieren, su prejuicio o su experiencia o lo que sea no van a venir, pero a tu casa sí pueden ir. Y entonces el segundo o uno de los 3 enfoques de la célula es evangelístico. ¿Y cómo se hace eso? Leyendo el evangelio. Los viernes estamos leyendo Marcos, estudiando Marcos. No tenemos ninguna persona nueva, estamos en Zoom. Y yo, si los hermanos, espero que estén dándose cuenta, están siendo capacitados porque terminando, algunos de ellos o todos tendrán que seguir con célula. Alguien tiene que salir ahí para tener una célula. Entonces van 2. ¿Cuál fue el primero que dijimos? Capacitar. El segundo, evangelístico. Y el tercer enfoque de una célula es compañerismo. Hay muchas cosas que en un culto formal como este no se hablan. No hay tiempo, no hay posibilidad de hacerlo. Pero en una célula, ¿sí? Entonces, piensa, las 3 cosas son importantes. E insisto, no esperes que yo me acerque o que se acerque Pablo o Adolfo o Tomás o Héctor y abre la casa, ándale. Ya estamos tocando las puertas para que tú digas yo abro mi casa. ¿A partir de cuándo? ¿Enero? ¿Febrero? Vamos dándole ahí. Vamos dándole ahí. Porque las cosas cuando se hacen por convicción de que la gracia es para compartir la gracia, es mejor, la actitud es mejor que forzarte y doblarte el brazo y sí, di que sí. No, la voluntad es mejor que el convencimiento a fuerza. ¿Están de acuerdo? Entonces hagámoslo así. Y entonces, ya habiendo considerado Abdías, un libro de un capítulo, Filemón, una carta de un capítulo, veamos hoy un libro más bíblico de un solo capítulo, Judas. Vámonos con Judas. Le he llamado un llamado a la fidelidad. Un llamado a la fidelidad. En la introducción están los 2 primeros versículos. Voy a leer y vamos a compartir. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En esta introducción identificamos a Judas, que es el medio hermano de Jesús. Este Judas no es Iscariote ni Judas Tadeo, mucho menos San Juditas. Aclarando amanece. Este Judas, repito, es medio hermano de Jesús. Es uno de los mencionados en los evangelios como hermano de Jesús, hijo de María, hijo de José. Pero Jesús, recordemos que es hijo de María por obra del Espíritu Santo, y yo lo creo.
Judas, autor o escritor de esta carta, es también hermano de Jacobo o Santiago, que tenemos ahí un libro con el nombre de Santiago. No se sabe perfectamente o precisamente acerca de sus lectores, más allá de lo que dice el verso 1, llamados, santificados y guardados. De esta expresión, llamados, santificados y guardados, se desprende la idea de estos tres adjetivos. Se habla del amor del escritor Judas, del amor que tiene por ellos, por los que van a recibir esa carta, los que leen, los que son receptores de la carta. Pero también se describe a cualquier cristiano que lee esta carta, porque los cristianos nosotros somos llamados, somos santificados y somos guardados por el Señor en su gracia. Así que Judas, quien no fue un apóstol, quien no fue uno de los 12, y que prácticamente casi no se menciona salvo la referencia en los evangelios de que no creía en Jesús, su medio hermano, no creía en Jesús como el Mesías, llegó el momento en que como Santiago se convierten, creen en Jesús, y Santiago y ahora Judas escriben una carta para hablar de la fe en Jesucristo. Y en el caso de este Judas, en esta carta, describe perfectamente que los cristianos somos llamados, santificados y guardados. Es verdad que en el verso 2 se expresa una forma regular de saludo. Hola, hola, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Pero esta forma de saludo también nos deja ver un deseo sincero que tiene Judas acerca de sus lectores. Quiero que ustedes sean altamente bendecidos en la misericordia, la paz y el amor de Dios. Así que esta es la introducción de una carta. ¿Y de qué se trata la carta? Y es el mensaje que tenemos que compartir. En los versos 3 y 4, en primer lugar, veremos la urgencia de la fidelidad. Leo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas tiene un gran empeño. El escritor tiene un gran empeño por nosotros. Tiene prisa, le corre prisa, un sentido de obligación en escribir sobre esta salvación. Esta salvación que viven él, sus lectores entonces, pero sus lectores hoy día. Son lectores, aquellos y nosotros, pero él mismo. Son lectores que hemos vivido o que vivimos una salvación preciosa, una salvación maravillosa por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Para él le urge que los cristianos, nosotros, Eliasim, le urge que recibamos esta advertencia, esta urgencia a la fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque esta salvación que se obtiene por la fe en Jesucristo, esta salvación que hemos obtenido porque la gracia de Dios nos alcanzó y tenemos fe, es decir, la convicción de lo que se cree, se espera, la creencia firme de que Dios es nuestro Señor y que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Esta salvación que por fe recibimos se ve amenazada. Ahora, no precisamente por demonios sensuales, ahora no precisamente o solamente por aquellos demonios que se presentan de tal forma, tan atractivos, que nos hacen caer en inmoralidades. No, ahora se nos advierte, querida iglesia, que nuestra fe es amenazada por falsos maestros. Wow. Falsos maestros que toman la salvación, el valor eterno de la salvación la toman
y que hacen entonces de la fe en Jesucristo, por ejemplo, un negocio. ¿Eso es inmoral? Claro que es inmoral, pero no es la inmoralidad que tiene que ver con lo sensual, sino la inmoralidad que tiene que ver con tomar el evangelio puro, el evangelio que dice que es por la gracia, gratis, y que entonces se ponen a trabajar envolviendo con filosofías huecas y con lenguaje tan convincente para llevarnos o para llevar al creyente a un abandono de la fe. Judas dice que es falsos maestros. Es un llamado entonces, es un llamado urgente a contender ardientemente. Y la palabra contender significa lucha permanente, pero no a niveles de cuerpo o de puñetazos, sino a niveles de fe y pensamiento. Contender ardientemente, en donde la palabra original da la idea de enfrentar cara a cara al que pretende, como si se tratara de una lucha en un torneo, enfrentar cara a cara al que pretende desviarnos de la fe diciéndonos, eso, tu fe es falsa. Cuando la falsedad está precisamente en aquellos que dejan de reconocer o que no reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Iglesia, hay mucho de esto. Dígame, vengo a hablarles de, y empiezan a decir cosas. Falsos maestros. Estaba yo en la Ciudad de México hace algunos años. Platicaba yo con uno de mis primos, muy apreciado. Íbamos a casa de otros primos. Y entonces empieza a platicarme que su esposa está yendo mucho a la iglesia y que ya está preparándose para hacer no sé qué y bla, bla, bla. Y entonces me dice, pues como tú, yo no sé por qué te metiste esos rollos. Así me dijo, fueron palabras precisas. Le digo, ¿tú sabes quién fue David? Dice, pues el que escribió las mañanitas, ¿no? Y entonces le mencioné, no. David fue un rey y por la genealogía de él vino Jesucristo nuestro Salvador. No, a mí no me interesa eso. ¿Ok? Y esto que es un chiste, en realidad es una pequeñísima muestra, como un botón de muestra para hablar de cuántas cosas están a nuestro alrededor y que el texto bíblico es falsos maestros. Por eso él dice que es una contienda en contra de los falsos maestros que de antemano están condenados, pero que pervierten la fe en una justificación de conducta inmoral. Pervierten la fe. Tal perversión lleva a tomar la gracia de Dios y la convierte en libertinaje y desenfreno. Niegan la autoridad y soberanía de Dios y rechazan a Jesucristo, que implica negarlo como el Salvador. Es una lucha real, es una lucha real. Y los que hemos tenido la experiencia, muchos hemos tenido la experiencia de estar en la universidad y enfrentar diferentes filosofías y posturas, se nos ha dicho muchas veces cosas en contra de nuestro Dios. ¿Sí o no es cierto? Falsos maestros. Judas nos advierte de eso. Ahora, los versículos 5 al 7 se nos dice qué es lo que hace Dios ante estas situaciones. Porque, ojo, hermanos, antes de leer, no pierda de vista la urgencia que siente Judas. Verso 3. La gran solicitud que tenía de escribirles acerca de esto. Una urgencia. Pero veamos cómo es que Dios castiga la infidelidad. 5 al 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¡Wow!
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios castiga la infidelidad. Hay una palabra que no está mencionada en este libro, en esta carta, que se llama apostasía. ¿Qué es la apostasía? La negación y el abandono de la fe. De alguien que en un momento dado estaba creyendo y aún haciendo cosas por el Evangelio, por el proyecto de Dios de salvar al mundo a través de la gracia del Evangelio, y que abandonaron. Y la carta presenta tres ejemplos del Antiguo Testamento que muestran la realidad del juicio de Dios. El primero, el pueblo de Israel en el Éxodo. ¿Cuántos salieron? Y ustedes y yo sabemos la historia que hemos leído en el libro de Éxodo. Salió un pueblo impresionante, 600,000 hombres de a pie, dice la Escritura. ¿Y cuántos quedaron en el desierto por no creer? Dios castiga la infidelidad. Dios nos llama a permanecer en Él. Y la infidelidad es castigada por Dios. Y de todos aquel pueblo que salió de Egipto, ¿cuántos cruzaron? 2. Dios castiga la infidelidad, pero también menciona a los ángeles, que pueden referirse a la narración de Génesis 6, versículos 1 al 4, en donde esos ángeles fueron simplemente ángeles caídos, ángeles que, como dice ahí en el versículo que hemos leído en verso 6, fueron guardados bajo oscuridad, es decir, dejaron de cumplir el propósito por el que fueron creados por su propia rebeldía. Dios castiga la infidelidad. ¿Y qué decir de las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas? Que alejándose totalmente de la natural forma del cuerpo humano, se entregaron a cuestiones totalmente indignas e inmorales. ¿Les suena que en nuestro tiempo hay cosas semejantes? Dios castiga la infidelidad. Me es muy escandaloso y tengo que aguantármelo cuando he tenido que recibir en mi consultorio a hombres que me dicen que son de tal y cual iglesia y que dicen, pero soy homosexual. Dios mío, ¿cómo es eso? El hecho de haber sido es una cosa, el hecho de serlo es otra cosa. Dios castiga la infidelidad, porque la fidelidad no solo es la relación con Dios, sino las consecuencias de esa relación con Dios. O cuando me han dicho otras personas, yo soy cristiano, vengo de tal iglesia, pero mi esposo me golpea, pero mi esposo es infiel, pero mi esposo me maltrata, pero mi esposo ha sido esto, mi esposo ha sido lo otro. La infidelidad no solo son cuestiones de tipo, ya no te creo, Dios, sino diciéndole creer, diciéndole que se le cree a Él, se vive de una manera totalmente contraria a los preceptos, a los planteamientos, a la expresión de la palabra de Dios. ¿Me explico? ¿Sí o no? Dios castiga la infidelidad. Me imagino a Moisés subiendo y estando 40 días y 40 noches allá en el cerro, en el monte del Sinaí, esperando recibir las tablas de la ley. Y cuando regresa está el verdadero relajo y la verdadera orgía con el pueblo. Y Dios dice, este pueblo es tremendo. Dios castiga la infidelidad. Y cada vez que nosotros somos o expresamos de alguna manera, prestando oídos o prestando atención visual o prestando atención del corazón a cosas que van en contra de Dios, estemos alertas, queridos. Dios castiga la infidelidad. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y si me he podido esconder años, en cualquier momento seré descubierto. ¿Me estoy explicando? Por eso es que Judas tiene esa urgencia, verso 3. Tengo gran solicitud de escribirles. Porque hay falsos maestros que nos dicen no pasa nada, que nos dicen, hombre, luego te arrepientes y ya, que nos dicen la gracia de Dios, pues es gracia, así que no te preocupes. No.
La gracia de Dios de la que se nos habló hace 8 días en la carta a Filemón, la gracia de Dios es un costo carísimo, es un costo muy alto. La gracia de Dios no solamente es para decir perdóname este pecado, la gracia de Dios es para que perdona mi vida, como Pablo lo dice en Romanos 7, lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no hago, y entonces miserable de mí. Y la expresión es gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Dios castiga la infidelidad, a mí me pone a temblar esto y entonces entiendo el mensaje de la Escritura. Regularmente a mí, Alfredo Niño, regularmente me encanta escuchar sermones y estudios bíblicos y escuchar cosas que me hablan de la paz, del amor, de la misericordia y de las promesas y de la motivación para la vida y del gigante que está dentro de mí. Pero Judas es usado por el Espíritu Santo de Dios para decirme, yo tengo tanta solicitud en decirte, cuidado, porque Dios no pasa por alto tu infidelidad. Y me encanta venir al templo y cantar, me gusta cantar, y no toco porque no me deja, no es cierto, pero me gusta, tengo un corazón de músico. Pero no puedo descuidar mi relación con Cristo. Pero no puedo descuidar mi relación con Dios. Pero no puedo descuidar que Él es fiel y que Él espera mi fidelidad. Amén. Y ese mi equivale a tú, a su fidelidad. Los versos del 8 hasta el 19 se hace una descripción de los infieles. ¡Wow! Aquí hay más ilustraciones en donde Judas describe la corrupción, el engaño, la esterilidad espiritual de los falsos maestros, que no siempre se presentan con pantalones o con faldas en los lugares de adoración, que a veces se presentan tan sutilmente en cualquier mensaje y en cualquier expresión a través de cualquier medio visual, auditivo, conductual, el que sea. Y entonces ahí desde el verso 8 esa descripción de los infieles parece tan ilustrativa. No obstante, verso 8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, la manchan, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Wow! ¡Qué duro escribes, Judas! ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, reuniones de cariño, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¡Vas! ¡Qué tremendo! 17. Pero vosotros, amados, y lo dejo ahí hasta el 17. ¡Qué descripción tan tremenda! El verso 9 presenta una obra judía como ejemplo para ilustrar cómo estos falsos maestros que se hacían pasar por cristianos maduros, expertos en las cosas de Dios y de los ángeles, se atrevían a pelear con el diablo. ¿Cómo he escuchado yo eso? Y entonces el diablo se me presenta en la mañana y me puse con él. No sabes lo que dices.
No tienes ni la menor idea, porque ni el mismo arcángel Miguel se atrevió a lo que muchos cristianos dicen. Me peleé con el diablo. No sabes lo que dices. Si el mismo arcángel Miguel, que no tiene experiencia de pecado y nosotros sí, no se atrevió a decir nada, sino simplemente: el Señor te reprenda. ¿Y cuántos de nosotros o cuántos cristianos hay por ahí que, creyéndose maduros, se atreven a pelear con el diablo y expresar palabras con un disfraz de espiritualidad poderosa, pero que en realidad no lo son? Son más bien sensuales, que primero identifican al diablo hasta en la comida y se escudan hablando de cosas totalmente sensuales. Judas entonces aplica 3 ejemplos más del Antiguo Testamento. Primero, Caín. ¿Lo vieron? 11. El primer asesino. ¿Matar a mi hermano? No necesito quitarle la vida, pero me retumba en mi cabeza todavía, como debiera retumbar en la cabeza de nosotros, la expresión de Dios cuando va con Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí. Porque de gracia recibimos y de gracia hemos de dar. Y la falsedad en la enseñanza de muchos es que cada quien haga lo que quiera. Pero Caín es tomado como un primer ejemplo para hablar del valor que tiene mi hermano. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Dónde están los hermanos de Eliasim? El valor que tiene mi hermano. ¿Dónde están? ¿Acaso he orado por ellos? ¿Acaso los he ido a buscar? ¿O simplemente digo, se fue? En una expresión como de: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? El segundo ejemplo que toma es Balaam, un profeta y visionario que traicionó a Israel enseñando a Balac a tentarlos en la idolatría y la inmoralidad sexual. ¿Se acuerdan de eso? Y el tercer ejemplo es Coré, aquel que negó la autoridad que Dios le dio a Moisés y cuestionó a Moisés. ¡Wow! Los falsos maestros y las expresiones que sutilmente se meten hacen tanto daño a la fe cristiana y tanto daño a los cristianos entonces y tanto daño a las iglesias. Judas nos lo advierte. Verso 3. Tengo tanta solicitud en decirles esto. Y los versos del 12 al 16 que acabamos de leer, hay una lista descriptiva de la personalidad de estos infieles. Tremendo. Qué manera de describir los falsos cristianos que se creen maestros. Pero entonces en los versos 17 al 19 hay una llamada a recordar que ya habían sido exhortados acerca de estos infieles, que por fin estos infieles no tienen el Espíritu Santo de Dios. Déjenme leer los versos 17 al 19. Pero vosotros, amados, Judas ya suaviza su palabra. Y me lo imagino escribiendo hasta el verso 16 como con coraje. No, como con una carga espiritual por la iglesia de todos los tiempos. Y entonces dice ahora el 17, pero vosotros, ¿cuál es la palabra que usa después? No olvidándose de que a pesar de la santa regañada que nos está poniendo, somos amados. Como cuando le decimos al hijo: no te dejo ir a esta fiesta, no te dejo ir a esto, no es correcto que vayas porque te amo. Así. Los chavos nunca lo van a entender. Bueno, por lo menos yo no lo entendía, porque decía: si me amas, déjame ir, ¿no?
Ya cuando soy papá lo entendí. Y una vez me lo dijo mi padre: tú no vas a ser buen hijo hasta que no seas padre. ¡Bolas! Y es verdad. Así está Judas. Bueno, después de toda esta descripción dantesca, la visión dantesca, ahora entonces dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que Él no se pone como apóstol? Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Es decir, suavizó, nos hizo la finta, ¿no? En el boxeo, nos fintó para paz. Nos fintó diciéndonos amados, pero después, ¡pum!, volvió a tirar el golpe. Estos no tienen el Espíritu Santo. Esta descripción, queridos, queridas, iglesia, que es dura, está escrita en la palabra de Dios. Dios inspiró esto. Y a mí me parece tan oportuno recibirlo hoy, porque tenemos que identificar todas aquellas cosas que parecieran buenas, pero que son falsas. ¿Alguna vez usted ha tenido en sus manos un billete falso? Yo sí. No lo busqué, no lo compré, pero alguna vez recibí un billete falso que parecía legal, auténtico. ¿Alguna vez usted tuvo una moneda falsa? Yo sí. ¿Alguna vez usted ha escuchado cosas que parecen muy bonitas pero que en realidad son destructivas? Yo sí. ¿Alguna vez ha escuchado usted planteamientos que parecen muy lógicos, que atentan contra la fe? Yo sí. Recuerdo en mis años de universidad, hace un chorro de años, que tenía yo una maestra que decía, y que sabía quién era yo era pastor, y entonces me dijo: vamos a pedirle a Alfredo que haga el trabajo psicoanalítico que presentó Freud sobre Moisés. Órale, me lo aviento. Y que lo presente la próxima clase y lo vamos a discutir con él todos. Ándale, chiquito. Y entonces leía Freud, Sigmund Freud. ¿Verdad, Claudia? ¿Dónde está Claudia? Ahí está. Y entonces, órale, lo leí. Es un documento muy fuerte de Freud y uno lee ese documento con las argumentaciones que presenta Freud y cualquiera decimos: sí es cierto. Pero cuando lo presenté, lo primero que dije fue: Freud, hijo de judío, que negó la fe por la manera tan terrible y tan tremenda con que su papá lo trató, Freud hizo este análisis de Moisés sin conocer a Moisés y sin conocer a Dios. Pues los dije sin palabras, porque la argumentación era fuerte, pero el regreso de la argumentación que presenté no permitió más nada. Y no porque yo fuera muy inteligente, bendito sea Dios. Hay cosas que parecen buenas. La Biblia es palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De tapa a tapa, decía el viejo Carlos Barth, es palabra de Dios. Y así como me encantan los devocionales, el de hoy, por ejemplo, me encantó. También veo la carta de Judas y digo: qué duro es Judas. Cómo desenmascara a quien parece tener la verdad, pero solo eso parece. Y entonces nos pone al final de la carta, al principio desea que la misericordia, verso 2, la paz y el amor estén con nosotros. Y que no se nos olvide nuestra identidad, llamados, santificados
y guardados. Que no se nos olvide nuestra identidad. Dios nos llamó a vivir con Él. Nos santifica por su palabra y la oración, por su presencia, y nos guarda. Y esa palabra guardar no significa esconder, significa proteger, darnos seguridad. Por eso es que Judas dice que la misericordia, la paz y el amor se multipliquen, porque tengo urgencia de decirles esto. Y entonces toda esa descripción en donde al final, por lo menos hasta el verso 16, yo digo, tremendo. Y en el 17 me suaviza, amado, pero vuelve a tirar un golpazo. Esos no tienen el espíritu, cuidado. Y por fin, termina en la carta pastoralmente hablando, en los versos 20 al 23. Aquí está la fidelidad en la comunidad de fe. Pero vosotros, amados, bendito sea Dios, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, ¿qué? Convencedlos. Y aquí la expresión convencerlos indica argumentos de conocimiento bíblico. A otros, ¿qué? Salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta es la descripción sobre la lucha que dice Judas que hay que enfrentar en el verso 3. Y esa forma ardiente, con pasión de entrega total, nos dice lo siguiente: hay que edificarnos en la fe. Es el contraste de la falsedad que piensa y actúa bajo el criterio de la sensualidad. El hombre bueno edifica su vida en la fe, porque la fe es santísima, santa, porque no es cosa de hombres, sino de Dios, y porque la fe es poderosa para hacer distintos a quienes son de fe en Dios y los que no tienen fe en Dios. ¿Ve? Orando en el Espíritu Santo. La oración indica que la prioridad es Dios, que la relación con Dios es vital, y que la oración con Dios, que es vital, y la relación con Dios, que es vital, nos lleva al siguiente elemento de esta lucha franca y abierta: a la fe, a la oración en el Espíritu, la permanencia en el amor de Dios. La fe en Jesús como nuestro Salvador nos hace tener una nueva relación, una relación de amor. Oh, cuánto lo amamos, y lo amamos porque Él nos amó primero. Y permanecer en el amor de Dios nos permite comunión con Él de manera significativa, a tal grado que la fe no es simple religiosidad, la fe es vida y vida eterna. ¿Ve? Esa fe, esa oración y ese amor nos llevan a que la lucha también incluye entre las armas la capacidad de convencimiento para aquellos que dudan. Así se vive en la comunidad de fe. Se construye estableciendo prioritariamente la relación con Dios, y nos edificamos unos a otros hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Establecida entonces la primera relación, que es con Dios y con su pueblo, entonces se establece de manera correcta, como corresponde a la fe cristiana, la segunda relación. ¿Cuál es? La relación con el mundo. Y se nos dice para la relación con el mundo maravillosas cosas. Primero, salvar a los perdidos arrebatándolos del fuego. De gracia recibisteis, ¿qué más? Dad de gracia.
Hablarles de Cristo es nuestro deber ineludible, ineludible. Orar intercediendo como evangelistas por ellos debe ser nuestra carga y una manera de mostrar nuestro amor a Dios. Porque cuando se ora por los no cristianos, se le dice a Dios cuánto se le ama, porque uno sí es cristiano. Nos toca hacer recursos de redención. El resultado le corresponde a Dios, pero a nosotros nos toca hacer recursos en sus manos. Y después hay que tener misericordia, es decir, hay que dolerse por los perdidos. Verlos como Jesús los ve. En Mateo tenemos el cuadro, la imagen de un Jesús que ve a los seres, a los hombres y mujeres, como ovejas que no tienen pastor. ¿Se acuerdan? Y la expresión del evangelista Mateo es que Jesús sintió desde dentro, como cuando a uno le cae mal algo de comer y se siente mal aquí, o como cuando dice uno, los que somatizamos hacia el estómago, ay, hasta me sentí mal. Esa es la expresión que Mateo escribe cuando dice que Jesús veía a los hombres como ovejas sin pastor. ¿Será en nosotros posible sentir igual? Solo nuestro amor por Dios nos permite sentir igual. Porque amar a Dios es tener una relación con Él. Y cuando uno está con papá, aprende de papá buenas cosas. Estos son los argumentos que nos presenta Judas en esta lucha por la fe. Esta fe toma forma de fidelidad a Dios. Forma de fidelidad a Dios. Y siendo fieles a Dios, es posible ser fieles a la comunidad de fe. Y siendo fieles a Dios y a la comunidad de fe, entonces es posible, como consecuencia natural, escuche, ser fieles a la tarea que Dios nos dio a los cristianos. Glorificar a Dios haciendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que todo el mundo lo conozca. La doxología, versos 24 y 25, es una doxología maravillosa. Dame la siguiente, por favor. Y última. Pónganse en pies. Vamos a leer la doxología que está en la siguiente diapositiva. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas es una carta fuerte. Fuerte. ¿Cuántos la habían leído? ¿Cuántos habían escuchado un sermón sobre Judas? Sobre este Judas, Judas es una carta fuerte. Leer la Biblia y leer esta carta a mí me llama profundamente la atención porque tengo que estar listo contra la infidelidad, contra los falsos maestros que sutilmente pretenden desviarme. Por eso el final de la carta de Judas es una doxología. ¿Qué es una doxología? Una expresión triunfal, una expresión de alegría triunfante. Porque una vez que ha descrito cómo es la fidelidad en el pueblo de Dios, él puede darle la gloria a Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos
Amén. Él tiene el poder para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha delante de Él y además hacerlo con alegría. Al único y sabio Dios, ¿quién es? Nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia. ¿Cuándo? Dios bendiga nuestra fidelidad a Dios. Dios bendiga nuestra comunidad de fe, que es comunidad de Él. Oramos. Padre, gracias. Bendito seas, bendito eres. Gracias por tu palabra. Gracias por la convocatoria a seguir guardando nuestra fe. Gracias por la advertencia que nos das. Gracias por la dureza, pero también por la ternura de tu llamada. Glorifícate en tu pueblo. Glorifícate en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.